Palabras, queridos hermanos, queridos peregrinos de la Casa de María, catalanes que estáis aquí, querida asamblea, y queridos compañeros sacerdotes que juntos compartimos la misión de hacer presente a Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Clave en esta celebración de la palabra son las palabras que hemos escuchado. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Estas palabras son la clave de todo creyente para vivir la fe. Una fe alimentada por la palabra del Señor, una fe caldeada ante los vientos y los fríos del invierno de esta historia. Esta palabra de Jesús, la palabra de Dios, es toda esa luz, todo ese calor que nos ayuda a caminar en los inviernos duros de este momento de la historia, digo, y en este momento de una sociedad que está intentando sepultar la palabra de Dios, la voz de Dios, y una sociedad que lentamente está dando la espalda a Dios. Debemos por eso estar alertas. Seguimos continuando con la carta primera del apóstol San Pablo a Timoteo. Son dos cartas pastorales, la otra es la de Tito. Y aquí hay una expresión tan bella. Cuando Pablo se pone serio para dejar este legado de la palabra de Dios, el legado de la fe. Dice, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato. Fijaros bien, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo apropiado. En ese tiempo que aguardamos todos, que llamamos milagro, aviso, la presencia del Señor. Lo importante es esto. Si Pablo hoy se pone en medio de nosotros, nos repetiría las mismas palabras, diría estas mismas palabras. Os ordeno a todos, en nombre de Dios y de Cristo, revelación de Dios, esta joya de amor, esta sangre que salpicó toda la humanidad, os ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. ¿Cuál es el mandamiento? Sin duda, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero es más, dice, sin mancha ni reproche. Vivimos en un momento difícil para vivir la fe, para celebrar la fe. En este momento donde vemos que parece que la fe se está como debilitando por corrientes de todo tipo, por los mismos pastores de la Iglesia. Y creo que es un momento serio para tomar en conciencia, con toda alegría y con toda esperanza, estas palabras de Pablo que nos ordena a todos vivir la fe en este mandamiento sin mancha ni reproche. Y creo que esto es la gran lección que Pablo ha ido dando a lo largo de su primera carta a Timoteo. Ha ido concretando todos los momentos. Y creo que en una carta que Pablo tiene a los Corintios, dice, estad alertas que vuestra fe no esté contaminada. Y hoy corremos este riesgo. Inventarnos distintas fees, distintos modos de expresar nuestro sentido religioso
y sin duda nos estamos equivocando. No podemos olvidar la tradición de la Iglesia. No podemos olvidar la fe de aquellas personas mayores, vuestros ancianos, y los abuelos de vuestros ancianos en la Iglesia de Jesús, que nos transmitieron los valores de la fe, el amor a Cristo, el amor a la Virgen, el amor, en definitiva, a la Iglesia. No podemos, de un carpetazo, cerrar toda una historia, toda una tradición, en este momento, como si nosotros estuviésemos inventando a Dios, como si nosotros estuviésemos inventando la fe. No podemos. Y creo que hoy esta lectura de la primera carta del apóstol San Pablo es para todos nosotros una alerta, una orden, que es vivir la fe en el mandamiento recibido, que es el mandamiento por excelencia, eficaz y profundo, amar a Dios sobre todas las cosas y hacer de Dios el centro de nuestra vida, y que ese mandamiento del amor de Dios nos lleve siempre a sentirnos hermanos en medio de una sociedad de conflicto, de grupos y de tensiones. Y sabemos también que en estos lugares de aparición, cualquier lugar que queráis, corremos el riesgo de formar grupos distintos, de desvirtuar la fe en personajes distintos, cuando la fe solamente tiene un centro, un eje, que es Cristo el Señor, el enviado de Dios a este mundo hace 2000 años, y este Cristo que nació de María en el tiempo y en la historia para llenar el mundo de paz y de luz. Esta es la fe. Y es triste en estos lugares ver unas personas de Medjugorje con un sacerdote y celebrar la Eucaristía en sitios no autorizados, en privados, para tener un recogimiento mayor. Eso no es la Eucaristía. La Eucaristía es, como dice el Padre Pío, es el sol, sin ella no podemos vivir. Pero una Eucaristía no de picnics eucarísticos. Aquí montamos la tienda y aquí hacemos el espectáculo de la muerte de Jesús. No. Tenemos la tienda del encuentro, que son los templos como estamos nosotros aquí, reunidos, apiñados, pero estamos en la misma tienda. O fuera, pero fuera es dentro también, con una forma de estar compartiendo al mismo Cristo. Y hoy podemos poner de relieve esas palabras tan bellas de la Virgen. A la Eucaristía se le está dando un maltrato. Y creo que esto es real. Me decía una vez un sacerdote que venía con un grupo: Padre, mire, queremos celebrar, en 20 minutos celebramos la misa y dejamos la iglesia libre. Esa expresión es que el pastor aquel no sabía lo que es la misa. La Eucaristía no tiene tiempo, solamente el tiempo de la fe y del amor que nosotros pongamos en ella. Yo solamente, a la luz de este texto de Pablo a Timoteo, deciros, dejar que Pablo se presente en medio de nosotros, nos ordene que guardemos el mandamiento sin mancha ni reproche, no dejándonos abatir por tantas corrientes que dicen esto es pecado, esto no es pecado, aquello sí, de acuerdo a su cabeza o a sus pensamientos. Que os he dicho, tenemos una tradición, tenemos una palabra de Dios que nos aclara a todos lo que está bien y lo que está mal. Lo importante es escucharla. Pues que Pablo hoy a cada uno de nosotros nos ponga firmes, nos ordene a vivir la fe
sin mancha ni reproche, en ese gran mandamiento donde se fundamenta la fe, que es tener a Dios como centro de nuestra vida y centro de nuestra historia, y sabiendo que cuando uno ama a Dios, no puede dejar de amar al prójimo. Y por último, el Evangelio que hemos proclamado, tantas veces escuchado, tantas veces predicado por los compañeros sacerdotes, por nosotros, pero este Evangelio, la clave de este Evangelio es lo que hemos escuchado antes. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso. Esta palabra de Dios que después la hacemos calderilla, la desmenuzamos para tratar de asimilarla a la vida de cada día de todos aquellos creyentes. Y la guardamos y damos fruto. Mucha gente viene a la liturgia de la Eucaristía, escuchan la palabra de Dios, pero piensan que esto es una historia de niños o de viejas, ancianos, y se olvidan que la palabra de Dios es clave en la estructura de un creyente. Que la palabra de Dios caldea, orienta y da luz a la vida del creyente. Y que esto no es un cuento que escribió Pablo, ese Pablo, el gran teólogo de la Iglesia, primera, primitiva, y el gran convertido por Cristo en la caída del caballo. Este Pablo que sufre cadenas por predicar a Cristo, por predicar esta palabra de Cristo. Y creo que hoy esta palabra de Dios tenemos que tratar de asumirla. Por eso la lectura del Evangelio, esta parábola del sembrador, que unos granos cayeron al borde del camino, otros entre zarzas en terreno pedregoso, otro entre zarzas, pero algo cayó en terreno bueno. No tenemos que preocuparnos por lo que cayó entre esas realidades de la gente que va a la iglesia y viene, pero se lo olvida enseguida. O cuando la gente va a un santuario, ¡ay, qué bonito! ¿Cómo me impactó este lugar? Pero después tu vida, en tu comunidad parroquial, ¿vives la visita a Garabandal? ¿Vives la visita a Lourdes? ¿Vives la visita a Fátima? ¿O ha sido un fuego artificial en tu vida que no te ha cambiado y que no te ha convertido? Creo que esto es, que la palabra de Dios que proclamamos en esta mañana y además en este lugar, donde María, como os he dicho, es el Evangelio vivo de Cristo. Orar a María, contemplar una imagen de la Virgen, es saber que estamos ante el Evangelio vivo de Cristo, porque ella es el Evangelio vivo de Cristo. Y por eso ella nos dice lo mismo que Pablo, de otra forma, con una forma maternal: haced lo que os diga. Realmente esto es lo que hemos escuchado antes. Y seremos dichosos, seremos creyentes, seremos bienaventurados, seremos devotos de la Virgen de Garabandal o de Lourdes o de Fátima, si de verdad escuchamos esta palabra de Dios, la guardamos en el corazón, porque tiene que regir todo nuestro corazón, pero no para meterla y cerrarla como un documento en un cajón, no, la guardamos en el corazón, porque el corazón es el que la pone en movimiento y da fruto. Pero si da fruto, si somos perseverantes, la escuchamos, como dice el texto, con un corazón noble, generoso, abierto siempre a la novedad del Evangelio de Cristo. Pues que hoy nosotros, a la luz de estas lecturas, sobre todo bajo la mirada de San Pablo, que se pone aquí en medio de nosotros y dice: os ordeno que viváis la fe, os ordeno que esta fe sea el mandamiento principal, y el mandamiento principal es amar a Dios. Y esta, que no es la semilla del reino,
esta realidad de la palabra de Dios caiga en terreno bueno, que es nuestro corazón noble y generoso, para que dé fruto y nos ayude a perseverar en lo más grande de la vida, que es la fe en Jesucristo, porque además esa fe en Jesucristo nos ilumina el camino de la vida. Esa fe en Jesucristo nos hace mirar la vida hasta que lleguemos, lo dice el texto también de Pablo, hasta que lleguemos a ese momento donde ese Cristo, que es la verdad que le dijo él a Pilato, se haga realidad en el mundo de hoy, bajo la mirada de la Virgen, de pie.